Buenas tardes. Bueno, en primer término quiero agradecer a la editorial América en Movimiento el interés por haber o para hacer una segunda edición de este libro. Cuando me propusieron hacer esta segunda edición, nos encontramos con un problema muy serio. Yo había perdido los archivos computacionales, por lo tanto no había con qué hacerlo. Ese problema se resolvió con la ayuda inestimable de la encargada de la biblioteca del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Ella también cada cierto tiempo insistía en que los 2 ejemplares de la primera edición que estaban en la biblioteca y que servían como lecturas de apoyo para los estudiantes de la carrera se encontraban extraordinariamente deteriorados. Uno me dijo, se lo robaron, y el otro le habían arrancado las páginas de la introducción. Y venían incluso algunos estudiantes de otras universidades a pedir el libro y estaba impresentable. Entonces ella insistía en la necesidad de sacar otra edición. Yo le hice ver que no tenía los archivos y ella se ofreció simplemente a escanear el texto en papel, hoja por hoja, cosa que hizo en un plazo bastante breve, un par de semanas, un trabajo enorme que después hubo que limpiar, corregir por los efectos que deja el escaneo en cualquier texto, de modo tal de que se pudo disponer de los archivos que permitieron esta segunda edición. Esa es la historia de esta segunda edición. Este libro, no sé si será una virtud o un defecto, esencialmente es usado por los estudiantes de historia, por los que estudian para profesores de historia y ciencias sociales. Por lo tanto, bueno, se suponía que debía estar en biblioteca. Bueno, eso es lo primero que quería contarles. Lo segundo que quería contarles es que este libro responde a un cierto concepto de la historia con el cual yo me identifico, que es aquella visión de la historia de conjunto. ¿Qué quiero decir con esto? En las universidades hay un defecto extraordinariamente grave, y a mi juicio, y entre los historiadores también. ¿En qué consiste ese defecto, visto desde mi óptica, por supuesto? Consiste en la especialización en temas específicos. Se profundiza extraordinariamente en un punto muy limitado, muy pequeño, ¿no? Se estudian las fuentes y se entrega una visión, ¿no es cierto?, de un objeto, de un proceso, de una situación económica, política. Política casi no se usaba a fines del siglo pasado, más bien económica, social, pero no se tenía la visión del todo. Y para comprender lo que nos pasa como país, como humanidad, ¿no?, para comprender la historia es necesario no una visión especializada en puntos específicos, sino que una visión de conjunto que englobe, ¿no?, una caracterización de toda la época, ¿no?, en sus aspectos económicos, sociales, políticos, ideológicos, los conflictos que hay allí, cómo se resuelven esos conflictos, ¿no? Lo cual tiene que traducirse finalmente en una comprensión acerca de en qué mundo vivimos. Yo creo que esa es una cuestión fundamental, porque existe cierta ideología, que es la ideología predominante, cuyo objeto fundamental consiste en que las personas no sepan en qué mundo vivimos. Y si miramos la realidad, esa ignorancia acerca de en qué mundo vivimos está muy generalizada. Y eso es el resultado, no de la casualidad, sino que el resultado de cómo se comportan las instituciones que generan ideas y que difunden ideas, ¿no? En un país como este, en donde los centros de emisión de ideas
se hallan muy concentrados en muy pocas manos y que tienen el mismo discurso, y que es un discurso que es totalmente, digamos, funcional a los intereses de los dueños de estos medios, ¿no? Que son los mismos dueños de la farmacia, de los bancos, de la tierra, del retail, del campo, de todo. Ellos son los que tienen también los medios de comunicación y controlan también, ¿no?, a los partidos políticos, y a su vez no tienen influencia, sobre todo los transnacionales, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y otros, tienen una influencia muy relevante en las universidades, ¿no? Lo cual entonces todo conlleva lo mismo, es decir, a configurar una especie de personas que no conoce sus realidades, y lo que es más grave, no le interesa conocerlas, ¿no? Entonces los procesos que han habido son en el fondo procesos desde los 70 en adelante, por lo menos, del golpe en adelante por lo menos, de expropiación de las subjetividades, ¿no? Y el vacío subjetivo que se genera se intenta llenar con el deseo de consumir y el deseo de ganar plata para consumir, y en eso se agota toda la vida, ¿no? Y esa es una realidad que no abarca a todos los chilenos, pero a una parte muy importante. Entonces el libro apunta a entregar una visión de conjunto de los 50 segundos años, o sea, de la segunda mitad del siglo XIX, de conjunto, cuya finalidad sea la comprensión del mundo actual. Eso es lo más importante, contribuir a conocer en qué mundo vivimos. Esa es la otra cuestión que quiero señalar. En tercer lugar, quiero repetir un poco lo que ya se dijo en cuanto a, bueno, ¿en qué consiste la historia del siglo XX? O más exactamente, ¿en qué consiste la historia de la segunda mitad del siglo XX en Chile? Antes de decir en qué consiste, quiero señalar de que lo que pasó ahí es lo que hace que Chile sea como hoy es. Las realidades tienen un pasado. El presente no es más que el resultado de procesos que se han dado en el tiempo pasado. Por lo cual, para comprender en qué consiste nuestro tiempo y nuestras propias vidas y el sentido de nuestras vidas, tenemos que conocer los antecedentes históricos anteriores, ¿no? Entonces, ante la pregunta en qué consiste la esencia de la segunda mitad del siglo XX, la tesis que se plantea en este libro es de que consiste en lo siguiente. La segunda mitad del siglo XX, a partir de comienzos de los 50, de los años 50, se agotó el modelo de desarrollo que el país venía siguiendo desde los 30. Desde los años 30, Chile emprendió un modelo de desarrollo que se suele denominar de industrialización por sustitución de importaciones. El país empezó un proceso de industrialización que tiene uno de sus pivotes, o que tuvo uno de sus pivotes, en la Corfo, Corporación de Fomento. Pero ese modelo se agotó. ¿Por qué se agotó? Bueno, habría que leer el libro. Es una cosa larga de explicar y, digamos, hay bastante literatura al respecto. Cuando se agotó el modelo, que ya no pudo seguir funcionando, porque el mercado era muy chico y entonces la industria, para poder desarrollarse, necesita un mercado más grande, porque como el mercado era muy chico, las empresas no podían invertir suficientemente, por tanto no podía haber inversión y crecimiento suficiente, y por tanto no podía haber empleo suficiente, y por lo tanto había cesantía, etc. La cuestión es que, como en el libro se explica eso con más detalle, el modelo entró en crisis. Y entonces se le planteó a la sociedad chilena la disyuntiva de reemplazar ese modelo. El país requirió reemplazar ese modelo agotado por otro modelo. La pregunta que surgió ahí, ¿por qué modelo? Frente a esa pregunta surgieron tres modelos distintos, que correspondían a modelos impulsados por distintas clases sociales y fuerzas políticas. La derecha levantó su propio modelo. ¿En qué consistía?
El modelo de la derecha es el que está hoy día, ¿no? Que toda la economía se regiera no por la intervención del Estado, sino que por el mercado, que había que privatizar todas las empresas públicas que se habían venido generando desde los 30, que había que abrir la economía al ámbito internacional y atraer la inversión extranjera, ¿no? Que había que poner fin al alza muy significativa de los sueldos de los trabajadores, porque eso no permitía que las empresas prosperaran. Había que poner fin a la legislación social que beneficiaba a los trabajadores, había que dejar todo eso sujeto al mercado, había que poner fin al excesivo rol de los partidos, etc. El modelo del gran empresariado. Había un segundo modelo que se elaboraron paralelamente. Este segundo modelo era el modelo de la izquierda, apoyado en un fuertísimo movimiento popular. El modelo de la izquierda postulaba un proyecto de perspectiva socialista. El diagnóstico de la izquierda de la época, porque no tiene nada que ver, hoy día y en Chile no existe la izquierda. Lo que existe, lo que se llama izquierda es derecha, es la izquierda de la derecha, ya no tiene proyecto. En aquel tiempo sí lo tenía. Entonces era un proyecto hacia el socialismo, ¿no? Apoyado en un fuerte movimiento obrero en primer término, la Central Única de Trabajadores, que era mucho más masiva que la de ahora. Tengan en cuenta ustedes que en aquel tiempo sobre el 30-35, alrededor de poco menos del 40% de todos los trabajadores estaban sindicalizados. Eran millones, paralizaban al país, ¿no? A través de sus demandas, sus paros generales, huelgas. Tenían la alianza de amplios sectores de las clases medias, de sectores, digamos, campesinos, pobladores. Entonces era un movimiento extraordinariamente potente. Esto yo lo subrayo, porque sin esto no se entiende la violación a los derechos humanos. Alguien dirá, ¿y qué tiene que ver que sea poderoso el movimiento popular con la violación a los derechos humanos? Muy simple, para que la derecha implementara su proyecto tenía que erradicar esos sujetos populares, pues no lo podía erradicar así con pétalos de rosa, sino que con crímenes, que fue lo que se hizo. Bueno, entonces existía este segundo proyecto, ¿no? Reemplazar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones por un proyecto de perspectiva socialista. Y existía un tercer proyecto, que era un proyecto de modernización capitalista con democratización y participación social, que era el modelo impulsado por la democracia cristiana. Todo el proceso político de los 50, 60 y comienzo de los 70 es la lucha entre estos tres modelos, apoyados en distintos sectores de la sociedad, en una sociedad que alcanzó un buen desarrollo democrático, en donde el pluralismo, el debate, estaban extraordinariamente medidos en la vida común. Cada persona tenía opinión. Los centros alumnos, la señora Juanita era demócrata cristiana, o era socialista, o era comunista, o era del Partido Nacional, pero todos tenían opinión. O sea, eran ciudadanos. O sea, la crisis del prestigio de las instituciones, ¿no? Que existe hoy día, eso no existía. Es decir, los partidos políticos eran muy prestigiados. Las personalidades de los partidos políticos eran intelectuales de nota, grandes oradores con alta cultura. Un Eduardo Frei Montalva de la democracia cristiana, un personaje de relevancia internacional, igual un Salvador Allende Gossens, ¿no? Un Radomiro Tomic, ¿no? Personajes de gran peso intelectual, moral y político. Entonces, si toda la gente tenía opinión política, ustedes dirán eran marcianos. No, es que la política era otra cosa, no era lo que hay ahora, en donde la clase política es extraordinariamente mediocre y las luchas políticas son luchas por repartirse los cargos públicos, ¿no? A través de las elecciones, engrupiendo a la gente, aprovechándose que la gente no tiene idea de nada, o la mayoría. Entonces, todo el periodo de los 60, comienzo de los 70, es un país muy politizado que dirime la lucha entre estos tres proyectos globales. Ahora, ¿cuándo se van a resolver la lucha entre los tres proyectos globales? Entre paréntesis, digamos que cada proyecto global
tuvo la oportunidad de intentar llevarse a la práctica. Ninguno se pudo llevar a la práctica a plenitud. Por ejemplo, el proyecto global de la derecha se pudo intentar llevar a la práctica entre el año 1958 y 1964 bajo el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, que era un gran dirigente de las sociedades empresariales. En la época se lo llamó el gobierno de los gerentes. Intentaron llevar adelante el proyecto de la derecha en base a poner fin a la intervención del Estado, a privatizar. No pudieron, por razones que están en el libro explicadas. Luego, el proyecto de la democracia cristiana intenta llevarse a la práctica a través del gobierno de Eduardo Frei Montalva, 1964-1970. Este gobierno hace muchas transformaciones. Este gobierno puso fin al latifundio, a la estructura semicolonial que había en el agro chileno, ¿no? En donde hasta antes del gobierno Frei, lo típico era que en el agro, un agro que funcionaba en base al inquilinato, el inquilino le hablaba al patrón como poco menos que a Dios. El inquilino se sacaba el sombrero y se lo ponía aquí, en el pecho. Y le decía, mande patrón, diga patrón. Y los inquilinos votaban, los que sabían leer. También habían pillería, porque muchos que no sabían leer le enseñaban a firmar nomás. Y entonces así pasaban como que sabían leer. Votaban por el candidato al patrón. Era una estructura feudal. Eso llegó a su término con la reforma agraria de Frei, que la continuó Salvador Allende. Pero el proyecto demócrata cristiano tampoco, digamos, se implementó a plenitud. Luego vino el gobierno de Salvador Allende, intentó el proceso hacia el socialismo, creó una economía con 3 áreas de propiedad. 90 empresas se supone que tenían que ser las empresas más importantes, serían propiedad social. Había otra cantidad de empresas de propiedad mixta, del Estado y de particulares, y la inmensa mayoría de las empresas serían privadas, sobre todo las medianas y las pequeñas. Y continuar con la reforma agraria. Este proceso transformador generó, bueno, en realidad el gobierno de Frei ya generó reacciones extraordinarias. Los intereses heridos por el gobierno de Frei y después por el gobierno de Allende, más todavía, llevaron a una transformación de fondo de la derecha. La derecha se convirtió en derecha golpista. Disolvió su partido conservador y liberal y formó un partido nacionalista llamado Partido Nacional. Y este partido nacionalista desarrolló un discurso basado en 2 ideas fundamentales. Sin esto no se comprende la violación a los derechos humanos. ¿Cuáles eran las 2 ideas? Chile se hallaba en decadencia porque todos los partidos políticos, menos la derecha, representaban intereses extranjeros. Nada que ver con la realidad, pero es muy fundamental. Es muy útil esta idea porque permite deslegitimar a los otros. Yo soy el único que represento al país. Y segundo, el país está en un proceso de descomposición, de decadencia, y la única manera, y se requiere para enfrentar este proceso de decadencia, que las Fuerzas Armadas entren, digamos, a tener función en el sistema político. Estos son los discursos que van preparando el golpe. El golpe empieza bajo el gobierno Frei. En octubre de 1969 se produjo el intento de golpe del general Roberto Biol, llamado Tacnazo. Se tomó el regimiento Tacna en Santiago y hubo manera de contenerlo finalmente. Un golpe contra el gobierno de Frei. La Fiscalía Militar formalizó a Sergio Nofre Jarpa y a otros dirigentes del Partido Nacional como instigadores de este golpe. Y después, bajo el gobierno de Frei, hubo 2 intentos de golpe más, pero que los descubrieron oportunamente cuando se estaban planificando. Uno en diciembre de 1969 y uno en marzo de 1970, que fracasaron. Y estos intentos golpistas se aceleraron extraordinariamente luego del triunfo de Salvador Allende. Salvador Allende ganó el 4 de septiembre de 1970. El 8 de septiembre se reunió el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos
y Richard Nixon le dio la orden a la CIA de organizar un golpe de Estado que impidiera el ascenso de Salvador Allende. Y la CIA organizó el golpe de Estado, con militares chilenos, por supuesto, con ¿cómo se llama? Que me va en este minuto, pero también está metido Roberto Dió y otros más. Ese golpe se dio antes que subiera Allende, se dio en octubre de 1970, y en ese golpe se asesinó a los llamados tapones del golpe. Los tapones del golpe eran los generales constitucionalistas, sobre todo el general René Schneider. Había que sacarlo de alguna manera. Entonces, la idea que planificó la CIA con algunos militares chilenos era raptarlo y echarle la culpa a la izquierda y empezar a hacer grandes allanamientos, y en una situación tal de emergencia generar un gobierno de emergencia que sería un golpe. La falla que tuvo este intento de golpe fue que, bueno, cuando el general Schneider venía bajando de su casa arriba en el barrio Alto, por esta calle que está al lado del río Mapocho, ¿cómo se llama? No, la que está al lado del parque, Santa María. Viene bajando por ahí, y entonces el golpe operó de la siguiente manera: se puso un auto por detrás, un auto por delante, un auto por el lado, de manera tal de que dejaron inmovilizado el auto del general, y se bajaron jóvenes de grupos de extrema derecha para raptarlo. Entonces uno de ellos llevaba un combo para quebrar los vidrios del auto del general, y lo quebraron. Pero lo que no contemplaron es que el general Schneider se defendería. El general Schneider sacó la pistola para dispararle, y ante eso los raptores le dispararon al general Schneider y lo mataron. Con eso falló el golpe, porque, bueno, había que solidarizar con el general constitucionalista. De ahí para adelante vienen las otras intentonas. Rápido. Y bueno, los norteamericanos tienen todo esto registrado. Todo lo que hicieron entre el ascenso de Salvador Allende y el golpe mismo. Porque el golpe que va a venir en Chile el 73 generó un impacto mundial enorme. Entonces hubo muchos que acusaron a los Estados Unidos, que realmente es el que manda en Chile. Ustedes creen que son los chilenos, ¿no? Están locos, no es así. Toda América Latina está llena de bases norteamericanas. Nosotros tenemos una aquí en Concón. En Colombia hay 9, 10, todo Centroamérica está lleno de bases militares. Europa está lleno de las bases de la OTAN. Bueno, entonces... ¿Será por eso que Pompeo está tan preocupado por los chinos? Claro. Bueno, el punto es de que los documentos... fue tan impactante el golpe en Chile que un sector del Congreso norteamericano le exigió al gobierno norteamericano que la CIA desclasificara todos sus documentos. Y lo desclasificaron. Y el Senado de los Estados Unidos hizo un informe que se llama Acciones Encubiertas en Chile, que es conocido con el nombre de Informe Church, porque la comisión que hizo este informe estuvo compuesto por 5 senadores demócratas y 5 senadores republicanos, todo dirigido por el senador Church. Y ahí se muestra clarito todos los pasos. Fíjense que es escandaloso, es una cuestión que yo cuando lo leí hace muchos años atrás me dio vergüenza. Por ejemplo, decía ahí los norteamericanos que la embajada norteamericana en Santiago y la estación de la CIA en Santiago elegía candidatos a diputados secretamente, pues decía apoyemos a este, y les prestaba la plata y les financiaba las campañas. Y una parte del Congreso chileno había sido asignada por la CIA en el fondo. Claro, la gente vota, pero digamos, el tipo va con financiamiento de la CIA, y la CIA fue el que, con el patrocinio del embajador, lo impulsa. Todo el periodo 70-73 es un periodo de extraordinaria intervención norteamericana. Fíjense que una parte del informe dice la CIA se propuso como objetivo fundamental que la oposición a Allende se uniera.
¿Cuál es la oposición? La democracia cristiana y la derecha. La democracia cristiana partió con un apoyo crítico al gobierno de Salvador Allende. Y al año siguiente ya se fue inclinando con la derecha. ¿Cuál fue el hecho? El hecho, digamos, central que le permitió a la democracia cristiana irse a aliar con la derecha. El asesinato de Pérez Ucuri. Sí, una organización que nadie conocía asesinó a un destacado personaje demócrata cristiano. Mi tesis es de que eso fue organizado por la CIA. Bueno, lo concreto es que este proyecto global de la izquierda fracasa con el golpe del 11 de septiembre. Y el golpe del 11 de septiembre, con esto voy a tratar de terminar, el golpe del 11 de septiembre abre paso a un proceso en donde habrían dos aspectos fundamentales, a mi juicio. Primer aspecto, la necesidad de erradicar al llamado movimiento popular, que es un movimiento que se viene formando de comienzo del siglo XX, Luis Emilio Recabarren y todo eso, ¿no? Y que era potentísimo. Entonces hay que erradicar a los partidos que encabezaban ese movimiento, a los sindicatos, porque con esas fuerzas tan poderosas del movimiento popular, ¿cómo se iba a poder implantar el modelo neoliberal de la derecha? Ya la derecha había creado las premisas intelectuales para eliminar fácticamente a estos sectores populares, que consistían en lo que yo ya dije, es decir, el país está intervenido por fuerzas extranjeras, todos los partidos representan a los intereses extranjeros, la izquierda y la democracia cristiana recibe plata de Alemania y de Italia, los únicos patriotas son la derecha. Entonces, la patria tiene que eliminar a los enemigos de la patria. Y entonces se los ha eliminado. Y ahí viene, digamos, los crímenes masivos de la dictadura. Yo tengo aquí, miren, mucha gente puede creer de que estos crímenes eran de las fuerzas que los perpetraron. Y no. Querían crímenes. Miren, tengo primos militares, no les hablé nunca más, y que ocuparon altas posiciones en la dictadura. Y yo desde niño escuché a mis parientes de mis primos, a mis tías y tíos, cuando yo estaba en el colegio, bajo el gobierno Frey, hay que matarlos a todos. Mi tío decía, matándose a la perra se acaba la leva. Y yo no entendía bien, después entendí lo que quería decir con eso. Entonces, esto no son crímenes de los organismos de seguridad, no nomás. Eso quería amplio sector del país, crímenes. Miren, yo aquí puse una frase de Evelyn Matei en una entrevista que dio al diario El Mercurio en 1999. Ella estaba en el extranjero para el golpe y volvió. Le hacen una entrevista y miren lo que dice. Al volver de Londres, el 74, quedé choqueada. El ambiente generalizado un año después del 11 era que ojalá no hubiera un solo marxista en Chile. Los debieran matar a todos, decían mis amigos. Lo mismo que yo había escuchado de chico y que todavía se dice. Entonces, ahí viene el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos en Chile se plantea como una práctica para eliminar a un sector social, sin cuya eliminación no es posible instaurar el modelo económico que tenemos hoy día en Chile. El modelo económico que tenemos hoy día en Chile y las subjetividades expropiadas a la gente vinieron al mundo chorreando sangre y lodo por todos sus poros. Bueno, de estos procesos habla, digamos, el libro. Y bueno, espero que alguien se interese por comprarlo. Y ese sería mi comentario. Gracias. Aplauso y a la vez abrimos el micrófono para las preguntas que tuviera el público. ¿Alguna inquietud? ¿Desea indicar al profesor? Ya. Gracias.
Profesor, buenas tardes. Sobre los proyectos globales, en el caso de la izquierda, ¿se puede plantear la idea que una vez usted lo comentó, la existencia de dos proyectos globales dentro de uno por razones exclusivamente políticas? Bueno, eso es lo que sostiene el libro, que la izquierda en Chile experimenta un proceso que es contrario a la derecha. La derecha se une en la medida en que ve afectados sus intereses, pero en la izquierda nunca hubo unidad. Lo que caracterizó a la izquierda fue constantes divisiones internas, y esta división interna se traduce en que habían distintos proyectos. Había un proyecto del Partido Socialista y de otro del Partido Comunista, que intentaban y aparentemente, digamos, pegaban, pero eran distintos. El del Partido Socialista era mucho más radical, planteaba el tema del poder popular y resolver el problema del poder a través de un enfrentamiento decisivo de clase. El Partido Comunista tenía una visión más gradualista e institucional, llevar adelante el proceso dentro del orden institucional, vinculando a las transformaciones en la estructura. Entonces, respondiendo a la estructura económica, respondiendo a tu pregunta, sí, esa es la tesis que se sustenta, que en la izquierda no había solamente un proyecto, sino que habían dos proyectos que siempre estaban en disputa interior, y eso afectó gravemente al gobierno de Salvador Allende, que tenía la visión más del Partido Comunista que del Partido Socialista, que era más radical, y eso debilitó al gobierno de Salvador Allende. Sí, así lo diría. Ahora, la explicación hay que verla en el libro. Gracias. Vamos con otra pregunta. Hola, buenas noches. Profesor, sí, mira, bueno, yo llegué por casualidad, interesantísimo el tema, independiente de la postura. Nosotros damos democracia, parece. Mira, yo te quería preguntar, más que lo que podría ver en tu libro, ya me imagino el contenido, y saber los detalles sería muy interesante para que la historia no se reescriba de una forma errónea. En el contexto que estamos hoy día Piñera estuvo con Xi Jinping, y libremente habló, digamos, no dijo literalmente el tema del Partido Comunista Chino, que es una historia muy larga, pero obviamente que China se está tirando al mundo, y todos sabemos, estamos enterándolo en los medios las últimas 3 semanas, y obviamente China es un tema que la ruta de la seda, que se llamaba antiguamente así, viene para acá y a nosotros nos conviene, en términos del sistema que estamos, independiente de cómo llegamos a esto. ¿Cómo se va a plantear la izquierda, crees tú, en esta situación? Porque no es lo mismo Partido Comunista Ruso, que teníamos todos cuando chicos cierta hegemonía con ellos, porque ellos nos salvaron de los nazis. Eso se ha dicho ahora también últimamente, que a los chicos que están ahora a ver películas creen que la Segunda Guerra Mundial lo ganó Estados Unidos. No, lo ganaron los aliados fundamentalmente por el pueblo ruso. Entonces, en ese sentido, el Partido Comunista, ¿cómo crees tú, o la izquierda chilena, cómo se va a desenvolver en ese ambiente, en ese contexto de que los chinos van a venir acá y esperemos que a darnos oportunidades con un sistema que es neoliberal, o sea, no es neoliberal, es de mercado, claro, por supuesto con el Partido Comunista Chino, digamos. ¿Qué opinas tú al respecto? Es muy interesante saber tu opinión. Bueno, ¿cómo actúa la izquierda? Yo diría la siguiente respuesta, quizás con una especie de desviación profesional. La historia trata de aquí para atrás y no de aquí para adelante. Entonces, como historiador no puedo dar una respuesta al respecto, como ciudadano puedo dar una opinión. Y una opinión que la da un ciudadano que no tiene ningún partido. Yo no soy de ningún partido, aunque soy, digamos, crítico totalmente de lo que hay, pero no tengo militancia de partido. Y no porque no me guste, me gustaría, pero no hay ninguno que me identifique, ¿no? Ya, yo creo que todo indica que China va a penetrar de una manera cada vez más fuerte aquí, en este país. Desde ya China es el principal socio comercial de Chile en este minuto. El 30% de todas las exportaciones chilenas se van a China. ¿Qué significa esto? Que si se retirara China del comercio con Chile, Chile se hunde. ¿Dónde van a mandar su vino? ¿Dónde se va a mandar el cobre chileno? ¿Dónde se van a mandar miles de productos que se mandan a China? Entonces, y si esas empresas paran, quiebran, son cientos de miles de personas cesantes. Es una crisis social, política, económica extraordinaria.
Y cualquiera que conozca el mundo empresarial, para ellos lo más importante es el bolsillo. Entonces, por eso, ¿cuántas críticas le hacen a China? Ninguna. ¿Qué es lo que ha ido a hacer Piñera a China hoy? Ha llenado a China de elogios, porque está en juego la estabilidad y el desarrollo económico de este país. Y eso va a seguir siendo así, porque los chinos producen, ustedes saben que las empresas que hay en China son de todas partes del mundo, y una gran parte de las empresas que hay en China son norteamericanas, porque en China les conviene más producir que en Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos está en un fuerte proceso de desindustrialización y de debilitamiento, un país que está en un proceso fuerte de decadencia, y justamente el gobierno de Trump lo que pretende o dice pretender es detener ese proceso, y por eso American First, América primero, y quiere, digamos, cerrar la globalización, bajarle los impuestos a las grandes empresas norteamericanas que están en China para que vuelvan a los Estados Unidos, etcétera. Bueno, pero China está liderando un proceso de unir al conjunto del planeta a través de esto del Belt and la ruta, sí, ¿no? Y la están financiando ellos. Y con eso los productos chinos o de las empresas que están en China van a tener el mercado mundial. Y se va produciendo, sobre todo en América Latina, una dependencia de nuestros países respecto al mercado chino. Fíjense que cuando vino la crisis del año 2008, que fue una crisis catastrófica en Europa y en los Estados Unidos, aquí no se sintió casi. ¿Y por qué no se sintió? Por el mercado chino. Las empresas chilenas podían seguir vendiendo. No como la crisis del 29, cuando se le cerraron al país todos los mercados internacionales y quebró todas las oficinas salitreras, porque Europa en crisis, Estados Unidos en crisis, no compraban, y por lo tanto Chile no tiene a quién venderle, la economía se arruina, y viene toda, hasta acá el gobierno de Carlos Ibáñez, y viene todo un periodo anárquico. Pero en 2008 vino la crisis, y bueno, se le vende a los chinos. China salvó la estabilidad de América Latina. China, fíjense que China es el principal socio comercial de Chile, de Brasil, y ahora Bolsonaro quiere echarlo para atrás, de Argentina, ¿no? Y seguramente bueno, desde ya de Venezuela, bueno, y se me escapan seguramente un par de países más. Entonces, mi pronóstico es que ese proceso se va a acentuar, y eso va a llevar a una reacción norteamericana, y la reacción norteamericana va a ser furiosa, porque lo que vino a hacer Pompeo es de rotos, viene aquí a decirle a Piñera, oiga, no tiene que hacer esto usted, y Piñera, que es un hombre que valora mucho el bolsillo, sabe dónde está el interés económico, así que se fue igual a China. Bueno, eso diría, ¿no? Bueno, esa misma disyuntiva la tuvo China en 1970, cuando tenía que tomar la decisión respecto al distanciamiento con la Unión Soviética sobre si acercarse o no a Estados Unidos. Y ahí, cierto, viene esta relación pragmática, estructural, que permitió también el despegue chino, y a su vez también un mercado de consumo abierto para Estados Unidos, que apostó desde 1970 a la fecha. Así que ahí también las decisiones efectivamente son más racionales, estructurales, más que ideológicas. El mismo hecho de la visita a Sebastián Piñera y su discurso que cada pueblo, cierto, tiene el gobierno que quiere, va dando la respuesta en torno a cuáles son los caminos a nivel de decisiones de Estado, que ellos le llaman. Bueno, en virtud del tiempo más informado, deberíamos estar despidiéndonos. Por lo tanto, esperar que las dudas que se hayan podido generar a partir de la presentación del profesor puedan, digamos, ser satisfechas a partir de la lectura del texto, que, insisto, a pesar de los 18 años, sigue estando más vigente que nunca. Muchas gracias por la atención y un fuerte abrazo para el profesor. Recibimos, profesor, con un fuerte aplauso, y recordamos que el libro está a disposición en América en Movimiento, en el pasillo, digamos, mi izquierda.